Jesús ante Pilato. Muy temprano, alrededor de las 6 de la mañana, ya habiendo tenido consejo el concilio, llevaron a Jesús atado delante de Pilato. Este comenzó a preguntarle si él era el rey de los judíos como los principales sacerdotes le acusaban. Pero Jesús no dio respuesta. Sin duda, Pilato había visto muchos hombres rogando por sus vidas delante de él, pero Jesús tenía una actitud totalmente distinta. Eso hacía que Pilato se maravillara y no comprendiera tal acto. Jesús sentenciado a muerte. Durante el día de la fiesta era costumbre la liberación de un preso a petición del pueblo, y había un hombre llamado Barrabás que estaba preso por homicidio, alboroto y robo. Llegando la gente comenzó a pedirle que hiciera como era de costumbre, y les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Pilato sabía que Jesús era inocente. Él veía la manipulación de estos hombres y sabía que le habían entregado por envidia. Él debía escoger entre hacer lo que era correcto ante Dios o lo que le era conveniente políticamente. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que soltara a Barrabás. Pilato les vuelve a preguntar: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos gritaban aún más: ¡crucifícale! Pero, ¿por qué la multitud era tan inconsecuente? Debemos recordar que estas personas no eran las mismas que le seguían en la entrada triunfal y en el templo. Ese era el plan de Judas: terminar el asunto antes de que los simpatizantes galileos de Jesús despertaran. Pilato quiso complacer a la gente, pero no tuvo voluntad de complacer a Dios, por lo que soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para crucificarlo. Entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio y lo vistieron de púrpura y una corona tejida de espinas. Esto era representación de lo que utilizaban los reyes en aquellos días, pero los soldados lo hacían en modo de burla. Comenzaron luego a saludarle: «¡Salve, rey de los judíos!», tergiversando así el saludo del emperador romano, que era «¡Salve, rey!». Luego de golpearlo y de haberlo encarnecido, lo desnudaron y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarlo. Crucifixión y muerte de Jesús. Llevaron a Jesús a Golgota, que traducido es lugar de calavera, donde los criminales eran crucificados, y le dieron de beber vino mezclado con mirra, que era una bebida narcótica utilizada para dar a condenados a morir, y así disminuir su sensibilidad al dolor. Pero Jesús no lo bebió, y no porque le gustaba el sufrimiento, sino porque este era necesario hasta el máximo para completar la expiación. Siendo las 9 de la mañana cuando lo crucificaron, el título escrito de su causa era «El Rey de los Judíos». Con él habían 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, cumpliéndose así la escritura que dice: «Y fue contado con los inicuos». Y los que pasaban le injuriaban diciendo: «Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo edificas», refiriéndose a la declaración que él había hecho. Pero Jesús hablaba de su cuerpo como el templo y de su muerte y resurrección en 3 días, no el templo en Jerusalén. También le decían: «Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». Pero si Jesús lo hubiera hecho, ninguno de nosotros tendría salvación. Y los principales sacerdotes decían: «A otros salvó, mas a sí mismo no se puede salvar». Claramente, ni siquiera ellos podían negar las maravillas que Jesús había hecho. Viniendo a la hora sexta, que era alrededor de las 12 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Estas mostraron la agonía de la misma creación en el sufrimiento del Creador. A la hora 9, 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». El grito de Jesús era una cita del Salmo 22, llamado «El justo que sufre y su esperanza de vindicación divina». Jesús recibió solamente burlas hasta el último momento, cuando con gran voz expiró. Entonces el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Sí, aquel que separaba a todas las personas de la presencia de Dios, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote luego de ser purificado. Ahora el velo ya no haría falta. Cristo pagó el precio que ningún animal en la tierra podía pagar.
Hoy, a través de Cristo y su sacrificio, podemos tener comunión con el Padre.